Desde el pasado viernes y hasta el día 27 podemos ver en la Biblioteca Pública de Lovera una interesantísima exposición que versa sobre la batalla de Lepanto, un conflicto armado de una enorme trascendencia y a pesar de ello, la mayoría de la gente lo que sabe de esta batalla es que Miguel de Cervantes se quedó manco allí. Bueno, vamos a tratar de enmendar ese error porque merece la pena conocer la trascendencia y hacerlo a través de esta exposición que, como decíamos, se está ya pudiendo ver en la Biblioteca Pública de Lovera, pero que nos viene de la mano de la delegación la subdelegación de defensa aquí en Guadalajara. Tenemos los micrófonos de Radio Guadalajara, Andrés Centenera, el coronel Centenera, subdelegado de defensa en Guadalajara, y ya le damos la bienvenida de nuevo a esta casa y le gracias por acercarse. Muy buenos días, coronel, y gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias por recibirme otra vez en vuestra casa. Como decíamos, de Lepanto la gente sabe que Cervantes se quedó manco allí y poquito más, ¿no? Y poquito más, y muchas veces olvidamos nuestra historia, y nuestra historia es muy, muy importante. Efectivamente, porque enseguida lo vamos a ver, esa batalla fue decisiva por muchos aspectos. Europa no sería la que fue a partir del siglo XVI si la batalla de Lepanto hubiera tenido otro resultado. Pero bueno, vamos a ir primero, si le parece, a los antecedentes, que tal y como los vamos a poder ver, o ya se pueden ver en la Lovera. Bueno, la exposición son 20 paneles con aproximadamente unas 50 fotografías explicativas de lo que fue toda la batalla, no solamente cómo se desarrolló, sino pues cuáles son los antecedentes, con el sitio de Malta, la toma de Creta, etcétera, etcétera, quiénes participaron, los países, los que conformaban la Liga Santa, y por parte de los otomanos, pues también cuáles eran los mandos, el orden de batalla, va explicando todo lo que hay. Y sí es cierto que hacia el final, hacia las últimas partes, intenta hacer una entrada a lo que supuso para Castilla-La Mancha la batalla de Lepanto. No debemos olvidar que Álvaro de Bazán es manchego. Es manchego y ahí está el Marqués de Santa Cruz, pues que es el que comandó las reservas de la Liga Santa. Parece casi increíble, ¿no? Álvaro de Bazán, un pedazo de marino con tantísimos logros que se consiguieron gracias a él en diferentes frentes, entre ellos, como decimos, Lepanto. Pues así es, claro, los otomanos habían tomado Constantinopla pues hacía no tanto, a finales del siglo XV. Efectivamente. Hay quien dice que ese hecho fue lo que marcó el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Bueno, hay diferentes teorías, pero a partir de ahí... Es como todo, ¿no? Claro. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Sí, otros dicen la invención de la imprenta, otros dicen el descubrimiento de América, etcétera, pero bueno... se puede decir que la caída del Imperio Romano de Oriente, que es lo que era Constantinopla, pues también tiene bastante peso, ¿no? Claro, a partir de ahí los otomanos intentan expandirse y tenían allí el Mediterráneo pues como autovía para hacerlo, y de ahí vienen pues todas estos conflictos previos, como fue la toma de Malta o estos otros, ¿no? Y ya iban preparando camino prácticamente para hacerse con toda Europa occidental. Hay que verlo por dos lados, es decir, entran por Hungría y llegan hasta Viena. Sí, y ahí efectivamente las primeras, cuando atacan Viena, ahí están los soldados españoles defendiéndola, pero luego también entran por el Mediterráneo. No debemos olvidar que el Imperio Otomano, toda la parte norte de África es suya, luego realmente, y los piratas berberiscos están atacando todo lo que es el Levante, todo lo que es Italia. Entonces, evidentemente, esa batalla de Lepanto es intentar parar esa expansión otomana. Los contendientes de un lado ya los conocemos, el Imperio Otomano, y del otro era una entente, si no me equivoco, ¿no? Es lo que se llama la Liga Santa, la Liga Santa que la propicia el Papa, y en ella entran los estados pontificios de aquel entonces, Venecia, Génova, España, con todas las posesiones italianas, Malta, son básicamente todos los integrantes de esa Liga Santa. Eran, digamos, las principales potencias, ¿no? No todo, porque ahí tienes que Francia no entra, claro. ni el Sacro Imperio Alemán tampoco entra, porque pues no les conviene.
No les conviene, no tenían costa mediterránea. Pues. No les conviene porque bueno, Francia sí. Francia sí, pero tiene más enlace con los otomanos, es decir, tiene sus acuerdos, pero a ellos no les interesa y no participan. Uh-huh. Y también había tenido sus más y sus menos hacía no tanto contra España, ¿verdad? Uh-huh. Contra lo que era entonces España. Nosotros somos potencia mundial en ese momento y el imperio que más se enfrenta con los españoles es Francia, evidentemente. Uh-huh. Claro, se estaba forjando prácticamente las naciones europeas tal como las conocemos en este momento, a raíz del Renacimiento, aunque el nacionalismo es más del siglo XVIII, sí. Pero digamos los bloques era entonces cuando se estaban conformando. Y claro, pues el que tu vecino apuntara maneras, eso no te... Esperamos que eso pasó durante siglos. En esta exposición se explica el desarrollo de la batalla porque ¿cuántas naves participaron en la Pues misma? Mira, espérate que eso te lo tengo que mirar. Por parte de la Liga Santa participan 204 galeras, 6 galeazas, 26 fragatas, 50.000 infantes y 4.500 jinetes. Por parte otomana, 216 galeras, 64 galeotas, 64 fustas, que es una especie de barco de ellos, y 47.000 soldados. Eso es todo lo que participa. Son las cifras, que para la época era dos enormes flotas. Chocando frontalmente. Efectivamente. También, y muchos historiadores lo consideran como la última batalla en la que participan las galeras, tipo tirreme, es decir, sí. Barcos que todavía se mueven con remos. Sí. Es la última, y a partir de ahí entran las galeras con viento, movimiento de viento. Entonces se puede considerar la última de este tipo. Volvemos a otro final entonces relacionado también, con el tema de los romanos, porque ya en el siglo I o antes seguramente esas naves eran impulsadas por fuerza humana. Efectivamente. Por fuerza humana. ¿Cuánto duró esta batalla de Lepanto? 6 horas. ¿6 horas? 6 horas. 6 horas. Entonces la superioridad de la Liga Santa era manifiesta o estaba... Estaban más o menos a la par. Estaban más o menos a la par, que es lo... es decir, el número de galeras es más o menos parecido. Es más, podríamos decir que los otomanos tienen un poco más. La diferencia... Una de las diferencias que marcan es lo que te he dicho antes, las galeozas. Uh-huh. Las galeozas es un barco más grande, mucho más pesado, pero muy fuertemente artillado. Uh-huh. Porque los barcos de remos, el problema que tienes es que tú tienes el remo, pero ¿dónde metes los cañones para...? Claro. O lo metes en la delante o lo metes detrás. Por eso la forma de combatir es en línea recta, no hay poca maniobra. Sí. En cambio, los otros lo que llevan es cañones a todo alrededor. Entonces, ese primer embate, ese primer contacto, lo que hacen es prácticamente destrozar mucha parte de... Ya anticipando lo que después serían los navíos de línea, ¿no? Efectivamente. Las técnicas que entonces se practicaran, bueno, claro, ya estamos hablando de que ya teníamos artillería. Sí, efectivamente. Ya teníamos artillería y infantería de marina, que yo no sé si... No, la infantería de marina viene a posteriori. Es decir, sí es cierto que podríamos decir que ese embarque de infantería da pie a la infantería de marina, pero no es todavía no está considerada como infantería de marina. No está como tal, ¿no? Eran soldados que iban en barcos. Que embarcaban, efectivamente. Que embarcaban. Claro, ¿qué habría pasado si el tema entonces vuelve a lo mismo, ¿no? Que si la Liga Santa no hubiera ganado la batalla de Lepanto, habría continuado la expansión del Imperio Otomano hacia Occidente. Hacia Occidente, efectivamente. A ver, date cuenta que es la flota más importante que se puede reunir en ese momento, por los dos lados. Uh-huh. Pero aunque nosotros en esta batalla destrozamos la flota otomana, los otomanos a los 3 años la han recuperado. ¿Podríamos haber recuperado nosotros esa flota? Esa Liga Santa. No solamente a la Liga Santa, sino todo el volumen de barcos. ¿Podríamos haberlo hecho? Sí, porque entiendo que en una batalla de tales dimensiones muchos irían al fondo. Efectivamente. Entonces, ¿podríamos haberlo? Pues no lo sé. Yo entiendo que no.
que hubiésemos tenido muchos problemas para recuperar toda esa potencia naval. Entonces le dejamos las líneas prácticamente libres. Date cuenta que en esa época tenemos los levantamientos moriscos en España. Claro. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Pues a lo mejor... Bueno, esto ya sería hacer ucronía. Efectivamente, son hipótesis. Son hipótesis. En fin, muy interesante. ¿Cómo surgió la idea de llevar todo esto a Lovera? Pues esa es la propia biblioteca que tiene conocimiento de que porque esta exposición también la pusimos el 2022, me parece, en Molina de Aragón. Entonces, nos la solicitan y hay que hacer la negociación, puesto que es la que hay para Castilla-La Mancha. Sí. Entonces, bueno, pues cuando nos la han podido dejar es cuando la hemos... Pero surge de ellos, Vamos de nuevo pues al tema de Castilla-La Mancha, porque hemos hablado ya de Álvaro de Baza, una figura absolutamente indiscutible, yo creo que muy estudiada en muchas de sus batallas, aún a día de hoy por academias navales, ¿no? Efectivamente. ¿Qué más castellano-manchegos tenemos en Lepanto? Pues evidentemente Cervantes. Bueno, sí, claro. No, lo que pasa es que no hay que olvidar que el Marqués de Santa Cruz tiene su palacio, ¿no? en Castilla-La Mancha, en Toledo, que es uno de los actuales archivos de la Armada, archivos históricos. Pero luego en Toledo, en la catedral, durante muchos siglos se celebra este 7 de octubre. ¿Por qué? Porque las banderas de la batalla están ahí. Se encuentran en la catedral de Toledo. Entonces, desde 1700 y pico, ahora mismo no recuerdo, hasta 1935, todos los 7 de octubre se celebraba una misa mayor donde salían todos los pendones, tanto los ganados como tanto los conquistados como los de la Real, donde iba don Juan de Austria, se hacen allí. Yo no sé si tenemos registros sobre, porque claro, en una tropa tan variopinta y con gente de tantos lados, ¿qué tal de alto dejaron el pabellón los marines, que se podía decir castellano-manchegos? Sí, es decir, las tropas españolas, las que se embarcan, España aporta la mitad de todo lo que es la Liga Naval, pero las fuerzas embarcadas, los soldados, los más importantes son los españoles, porque son los que han combatido, los que tienen experiencia, y esos son los que, una vez que entran en combate y ya se enzarzan, pues vamos a decir que se ponen barco con barco, son los que asaltan y los que entran en los barcos contrarios. Eso es una de las cosas que permite el ganar, es decir, las tropas españolas. ¿Que habrá castellano-manchegos? Por supuesto que sí. ¿Quiénes? No lo sé, no te sabría decir. Hombre, hay alguno que sí dio origen a una bonita tradición, la soldadesca de Mazuecos. Dice la leyenda que efectivamente pues en un zambombazo que le dieran, pues el soldado que era de Mazuecos metió el brazo para que no se hundiera el barco y se encomendó a la Virgen para que no le tuvieran que cortar el brazo, no se tuvieron que cortar, y a partir de ahí se celebra aquella tradición en Mazuecos. Claro, allá la historia se mezcla con las leyendas y con la intervención divina, en este caso de la Virgen. Pero claro, el caso es que dices, bueno, pues un señor de Mazuecos estuvo en Lepanto, estuvo en Lepanto, en fin, pues muy interesante, mucho vamos a aprender seguramente en esto. ¿Cuántos paneles son, por cierto? Son 20 paneles. 20 paneles. Los que podemos ver, decíamos, hasta el día 28. 28. En la biblioteca de Lovera, gracias a... 27. El 27. El 27, desde el 7, que fue en la fecha desde el día 8, que fue el día de la inauguración, hasta el 27. La batalla fue el 7 de marzo, ¿no? El 7 de octubre. 7 de octubre, vale. Pues me estaba haciendo yo ya un lío de fechas, como en mí es habitual. Pues estaremos encantados de verla después de todo lo que nos ha contado, de todas estas claves y seguramente de buscar por ahí estos nombres, ¿no? de paisanos que participaron en aquel enfrentamiento. Muchísimas gracias, coronel Centenera, subdelegado de Defensa aquí en Guadalajara, por acercarse de nuevo, por organizar este tipo de eventos y lo dicho, ya después de haberle echado un vistazo, nos tomamos un café y le comento la jugada, si le parece. Muy bien, estupendo. Muchas gracias por recibirme aquí en vuestra casa.